tenemos en nuestra pantalla de Zoom a nuestra siguiente invitada, a nuestra primera invitada, la doctora Lucía Pozo Naranjo. Ella es asambleísta por la provincia de Imbabura, por el movimiento Avanza, que actualmente está en alianza y que apoya la precandidatura de Jan Topic. Doctora Pozo, buenos días. ¿Cómo le va a usted? Deme un comprendido. ¿Cómo nos está escuchando y viendo? Muy buenos días, querido Alcides, Julio, un abrazo muy fuerte para ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, lista y dispuesta para acompañarles y agradeciéndoles por la cordial invitación. Doctora, entiendo yo que por su zona, allá en la provincia de Imbabura, esa bella provincia, ¿verdad? Que mucha gente la va a visitar en épocas como estas de feriado. ¿Nos puede dar una breve reseña de cómo estuvo la presencia de turistas allá en la provincia de Imbabura, Ibarra, etcétera? Bueno, un poco complejo, le comento, ¿no? Nosotros además estamos en fiestas de Ibarra. Ayer fue el último día de las fiestas de la ciudad, así que estuvimos dialogando con la gente. Sin duda alguna, el tema de los apagones es un problema muy serio para todos nosotros. Nos impide poder generar una actividad normal, permanente para el servicio a los turistas, a la gente que llega. Realmente es un tema que nos está complicando muchísimo. No ha sido tampoco lo que se esperaba, más allá del turismo local, del turismo provincial, siempre la crisis económica y el tema sumado a la circunstancia de los apagones sí ha complicado un poco el tema turístico en la provincia de Imbabura. Actualmente en la Asamblea, al menos hay tres proyectos relacionados con el tema eléctrico, ¿verdad? El primero, que ya fue aprobado en enero, que pomposamente le llamaban no más apagones y que parece ser que lo quieren reactivar con alguna reforma. El segundo, que acaba de presentar el presidente Noboa, un proyecto de ley de carácter urgente. Y el tercero, el que dejó antes de abandonar la presidencia de la Asamblea, el actual candidato o el candidato precandidato a la presidencia por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. Se ha dicho que el proyecto del presidente Noboa con el de Kronfle lo están unificando en el CAL y queremos saber finalmente cuáles son las primeras definiciones, porque hay dos problemas actualmente, asambleísta Pozo, ¿verdad? El primero, el tema de los subsidios. Si esos proyectos van a insistir en que se siga subsidiando o entregando, regalando algunos kilovatios a mucha gente. Y el segundo, que este problema de los permisos ambientales, de las licencias ambientales, ¿verdad? Porque si algún inversionista quiere poner una empresa, una planta, ¿verdad? Primero tiene que acudir al Ministerio de Ambiente para una licencia y eso sigue pues su trámite normal que dura ni sé cuántos meses. Entonces, quisiéramos saber cómo están actualmente estos temas en la asamblea. Gracias, Alcides. Bueno, dura años para algunos y ha durado días para otros, ¿no? Por eso esos permisos ambientales ahora han sugerido 4 juicios políticos por el caso de Olón. Eso importante también decirlo. Ahora, bien, mire, nosotros dentro de la Asamblea Nacional hemos aprobado el proyecto de ley económico urgente de eficiencia energética, que así fue enviado a la Asamblea Nacional en el mes de enero o diciembre y lo tratamos en enero y que fue aprobado tal cual fue enviado por el señor presidente de la República. Es que eso hay que decirlo, porque una cosa es el dato y otra el relato que luego se intenta instaurar, donde de una manera muy irresponsable pretende ahora trasladarse la responsabilidad de una incapacidad de ejecutar las normas que hemos aprobado. Nosotros como Asamblea solo legislamos y fiscalizamos, pero ejecutar le corresponde al Ejecutivo. Y ahora para él es muy fácil con una maquinaria comunicacional decir que la Asamblea tiene la culpa de todo. Nosotros aprobamos la ley que ellos denominaron no más apagones y la aprobamos tal cual la envió el Ejecutivo. La aprobamos con los votos de sus asambleístas de gobierno. Las aprobamos y después el señor presidente felicitó a la Asamblea Nacional por esa aprobación. Ahora le va mal electoralmente en los números y quiere echarle la culpa a la Asamblea y que no le hemos aprobado así como él ha querido, falso.
Entonces hay que tener responsabilidad y madurez para asumir el costo de sus errores o de las ineficiencias del gobierno que administra. Entonces, en ese sentido, importante decirle que el proyecto que quiere reformar deberá ser tratado, y si en el CAL quiere sumarse con el proyecto presentado por el expresidente Kronfle, que sin duda alguna yo conozco, tiene algunos aportes muy importantes, habrá que hacerlo, pero también hay que hacerlo dentro del marco de la verdad y no decir una cosa cuando han hecho otra totalmente diferente. Pero digo, el público quisiera saber, ¿verdad? ¿Cuándo es que ya tenemos aprobado algo en la Asamblea en lo que tiene que ver con el tema eléctrico? ¿O el proyecto que envió el presidente Noboa o el que también presentó el señor Kronfle? ¿O finalmente el que se pretende reformar y que fue aprobado en enero? ¿Para cuándo tenemos las primeras definiciones, asambleísta? Mire, cuando llegó el proyecto económico urgente, la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé un tratamiento expedito y un tratamiento muy breve, 30 días, y nosotros la aprobamos en mucho menos tiempo. En enero estuvo listo, antes del término que la ley prevé para este tipo de leyes. Eso está listo y eso está vigente, le cambiaron de nombre. Si no han podido ejecutar lo que ellos pedían, ya no es culpa de la Asamblea, perdónenme que se lo diga así, el Ejecutivo ejecuta, la Asamblea legisló y legislamos en base a lo requerido según las políticas públicas que el gobierno quería instaurar bajo su marco de gobierno. No han podido hacerlo. Ahora, recién la semana anterior, recordará usted, el presidente salió con esta novedad de que quiere hacer las reformas que le echa la culpa a la Asamblea que no le ha aprobado, falso, de falsedad absoluta, ¿no es cierto? Entonces, ahora debe estar en un tratamiento en el CAL, no han pasado 8 días y apenas eso, pase ese procedimiento, venga la comisión, deberán emitir un informe para, después de 2 debates en el Pleno y comisiones generales, en la comisión, perdón, para que pase a 2 debates en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tenga la plena seguridad que habrá celeridad en el tratamiento dentro de lo que la ley lo permite, pero también tenga la plena seguridad, Alcides y Julio, que una ley no va a cambiar la realidad que hoy vivimos, porque nos siguen distrayendo de los reales problemas que tenemos. Y así como aprobamos una ley rapidísimo en enero y no hicieron nada, ahora una reforma tampoco va a cambiar la realidad que tenemos en un momento de crisis como este. Esto no cruza porque aprobemos una ley, sino por la falta de previsiones que desde el año anterior se tenían que haber tomado. Nosotros tendremos que hacer lo que nos corresponde y tenga la plena seguridad que habrá una mayoría, si es que es adecuado, para que se apruebe esas reformas. Pero esto no cruza solamente por aprobar leyes y punto, sino también por acciones técnicas específicas, por decisiones políticas que este gobierno no toma. Yo voy a volverles a decir, me van a decir, parece ya loca con la misma cantaleta, mientras sigamos regalando una energía que no tenemos a las grandes mineras que reportan millones de dólares de utilidades, mientras nosotros compramos la energía a Colombia entre 45 y 60 centavos el kilovatio hora, que ahora ya no nos quieren vender, ¿no es cierto? Les vendemos a ellos a 5. Entonces, esos subsidios a empresas que pueden pagar por la energía o pueden generar su propia energía, no podemos seguirlos manteniendo porque es parte de esta desestructura que no permite que podamos generar, mantener, sobreponer, preservar nuestro patrimonio energético. A mí me deja mucho mal sabor de boca todo lo que veo, porque pese a que desde el año anterior, expertos en materia energética, el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Ecuador y el mismo presidente de la República habló con tanta claridad en el debate presidencial diciendo que en 9 meses él solucionaba la previsión y el tema eléctrico para el Ecuador. No ha hecho caso a nadie, no ha dicho nada de lo que ha hecho y hoy tenemos un problema que no se va a resolver solamente aprobando una pequeña reforma, mi querido Alcides y mi querido Julio. 8 de la mañana, 44 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos entrevistando a la asambleísta del Movimiento Avanza por Imbabura, la doctora Lucía Pozo Naranjo. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctora Pozo, qué gusto de saludarla. Oiga, pero no solamente, como usted dice, es cuestión de leyes que no se cumplen, sino hasta de contratos que no se cumplen. En el gobierno del señor Lazo quedó contratado el tema de la energía solar en Madrid y el tema de la energía eólica en Loja. Y sin embargo,
no se puede implementar ni siquiera esos contratos. ¿Usted cree que eso es negligencia? ¿Hay intereses de por medio o definitivamente esos proyectos no son viables? Qué gusto saludarlo, Julio. Bueno, en efecto, sí, y le cuento que en mi provincia también se supone que venían 8 proyectos de ese tipo de energías alternativas, ¿no? No hemos visto nada hasta ahora y además añadir algo, esos contratos que fueron firmados el día anterior al fin del mandato del expresidente Lazo están siendo varios de ellos cuestionados, analizados e investigados, porque yo creo que es muy importante pensar en que es interesante hablar de una nueva matriz de energías alternativas, de energía eólica, etcétera, ¿no? Pero un poco esto así de último momento ha generado varias dudas. Hay muchos sectores que se creen perjudicados y hay un proceso de investigación respecto de las firmas de estos contratos. Ahora, también hay otros temas, si usted me permite decirlo, en donde yo lastimosamente veo que muy convenientemente para algunos, aquí los distribuidores de gas, por ejemplo, se están frotando las manos y ahí es en donde entendemos por qué no se toman previsiones estructurales. Probablemente, primero porque vivimos en un estado candidato que no está tomando decisiones para afectar el origen del problema, sino que está pensando en cómo no pierdo popularidad, más allá de lo responsable o irresponsable de la toma de decisiones. Están pensando en las elecciones y eso es muy complicado porque a veces hay que tomar decisiones que no son tan populares, pero que son necesarias para poder generar realmente soluciones estructurales. Y por otro lado, yo sí veo con muchísima preocupación cómo algunos se alegran y dicen, ay, qué lindo, ya estamos preparando todo para hacer un muelle, para traer el gas, y están gastando cualquier cantidad de plata en vez de solucionar el tema aquí, nuestra propia infraestructura y patrimonio energético, por ejemplo, el Campo Amistad. Entonces, al parecer, toda esta crisis a mí sí me deja un mal sabor y me deja pensar y entrever que se quiere favorecer a alguien porque no se está invirtiendo en lo nuestro, se está pagando más y entregando en medio de un estado de emergencia contratos de importación de gas a ver. Doctora Pozo, sáqueme de una duda que me tiene asaltado mi cerebro hace tiempo. Se dice que la antigua ley permitía concesiones o que se instalen plantas eléctricas hasta por 1 mega, que el actual tiene por 10 megas, pero que el presidente mandó por 100 megas y que el Congreso le bajó a 10. Dígame, ¿cuál es la verdad? Usted que conoce el proyecto de ley que envió el Ejecutivo. Justamente le decía al CIDES, nosotros aprobamos el proyecto de ley tal cual fue enviado por el señor presidente de la República. Y entonces es muy irresponsable que hoy, ocupando una maquinaria electoral y una maquinaria comunicacional, quiera instaurarse otro relato. El dato es diferente. Y usted recordará, ustedes son comunicadores, tienen fácil acceso a la información, las felicitaciones que tuvimos del presidente de la República luego de aprobar en tiempo récord todos los 5 proyectos económicos urgentes enviados por el presidente, los aprobamos. Y los aprobamos rapidísimo. Y después del tema de aprobación de la ley emergente en materia energética, el presidente nos felicitó a los legisladores porque con sus votos de su bancada aprobamos esta ley. Tal como él lo pidió, ¿usted cree que nos hubiera dicho algo si es que no se aprobaba la ley como él la envió? Entonces, mire, una práctica muy irresponsable de este gobierno es echarle la culpa a todo el mundo de sus desaciertos, de su incapacidad, de la falta de poder ejecutar como al ejecutivo le corresponde. Nosotros hemos legislado. Y si hay que cambiar esa realidad, perfecto, habrá que resolverlo, pero que no se intente instaurar un discurso diferente, porque claro, hay una caja de resonancia muy amplia que se instaura en ese relato por encima del dato. Asambleísta Pozo, dígame una cosa. No sé si usted escuchó hace unos momentos a la ministra encargada de energía en una entrevista en Teleamazonas y dijo que 400 megas han implementado en este gobierno la barcaza y la reparación y puesta en funcionamiento de centrales térmicas. Eso da 400 megas, pero que tienen planificado incluir 800 megas más y luego creo que 400 más. Y entonces, bueno, ya con eso aparentemente estaría solucionado el problema, ¿no? Porque si nos falta 1000 megas,
400 y 800 ya superamos eso y a lo mejor todo lo demás es ganancia. Pero a la hora de la verdad, yo ya no estoy creyendo en las cifras ni en las estadísticas en este país, porque una cosa es lo que nos dicen y otra cosa es lo que existe. ¿Usted cree que realmente se están tomando las medidas adecuadas por parte del gobierno nacional en este tema de la electricidad? No, de ninguna manera. Y tampoco como usted les creo, porque si algo ha perdido este gobierno es su credibilidad. Si algo ha hecho este gobierno es insultar la inteligencia de los ecuatorianos. Por supuesto que no le creo, porque yo misma he puesto en el escritorio de los ministros de Energía, de Electricidad, desde la ministra Robo, luego pasando por el ministro Luque, toda la investigación y la fiscalización que estoy realizando para demostrarles cuánta plata pierde el Ecuador por regalar energía que no tenemos a las grandes mineras que reportan más de 500 millones de dólares solo en utilidades, es decir, que pueden pagar, ¿no? Y les vendemos a 5 centavos el kilovatio hora. Es que eso hay que decirlo, y eso hay que repetirlo, y eso hay que preguntarles por qué, diciéndoles dónde encuentran una fuente de financiamiento para intentar resolver de alguna manera nuestra infraestructura energética, no lo hacen. ¿A quién quieren beneficiar? Pero planificar tener 400 megas, 600 megas, 800, no, planifiquemos cualquier cosa, planifiquemos cualquier plan Fénix, así han planificado esto y no ha funcionado nada. Entonces, mire, sí, además que la demanda anual sigue creciendo en 300, 350 megavatios año. Entonces, mire, que hayan dicho que han generado, ¿dónde está? Estamos con 10 horas sin luz, toda la gente, y cada vez que quieren, aquí en Imbabura es más tiempo, y a la hora que quieren, y aquí nadie puede prever, siquiera no hay orden, no hay estructura, no hay planificación, aquí no hay nada. Entonces, tenemos que tener claridad en el tema. Ahorita usted tenía un ministro que acaba de decir que hay que esperar a que Diosito quiera que llueva. ¿No? Y aquí quieren instaurarnos el relato, es que es una realidad, es que el clima, ¿por qué estando Colombia y Perú en medio de la misma zona climática, geográfica, no tienen este problema? Porque han hecho lo que tienen que hacer. Perú no tiene problemas de electricidad, Colombia tampoco, no nos quiere vender por proteger su patrimonio energético y por si acaso algo pasa, a su gente no le pasa nada, no les podemos obligar a que nos vendan. Pero han tenido hasta para vender energía. Entonces no le pueden seguir echando la culpa a Diosito, a San Pedro, al clima, a la asamblea de su propia incompetencia, estimado Julio, ya basta. Continúe con el diálogo, mi querido Alcides. Correcto. Asambleísta Pozo, ¿verdad? Estamos ya en redefiniciones en lo que tiene que ver con el trabajo de la Asamblea, luego de que está a cargo de la presidencia, pues la correísta Viviana Veloz, ¿verdad? Pero ahí surgen otros detalles más que tiene que definir la Asamblea, la elección del el primer vicepresidente, por un lado, y el juicio político a la ministra Palencia, por el otro. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la conducción de la Asamblea? Y en relación con estos dos temas, doctora Pozo. Bueno, mire, yo no tengo ninguna, ¿cómo le puedo decir? Ninguna posición apocalíptica respecto de la conducción de la Asamblea Nacional. Viviana Veloz ya ha conducido la Asamblea Nacional en algunas ausencias del expresidente Cronfle y lo ha hecho con tranquilidad, lo ha hecho de una manera que no ha generado ningún altercado ni olas dentro del trámite regular establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Más bien yo he saludado como encontrándome al frente del grupo de legisladores independientes, una posición muy sana y saludable que ella ha tenido de convocarnos a los presidentes, a los jefes de bancadas, de convocar a los presidentes de comisiones y tener un diálogo abierto, de haber hecho una revisión de qué hemos aprobado según la agenda legislativa aprobada a inicios de este periodo, qué nos falta por aprobar, de tener una posición abierta hasta la fecha del trabajo que se tiene que hacer en la Asamblea, y eso es positivo. Yo espero que le vaya bien. Ahora ha habido diálogos con varios legisladores donde yo he estado presentes y, bueno, es la posición sana, normal, decente de los grupos políticos que no pueden aspirar a que a la persona que dirige el primer poder del Estado le vaya mal. Hay que estar un poco locos realmente o enfermos para pensar o querer que les vaya mal. Yo tampoco quiero que le vaya mal al presidente de la República, ni a la presidenta de la Asamblea, ni al presidente de la Corte, porque eso significa la desestabilización del Estado.
Hasta ahora las cosas van con mucha tranquilidad en la Asamblea, se está marcando unos órdenes del día de acuerdo a las agendas legislativas previstas, con diálogo, con acuerdos, y eso creo que es positivo y esperemos, y estoy segura, ojalá no me equivoco, que esa siga siendo la línea de conducta en la conducción de la Asamblea. Doctora Pozo, pero ya vienen los juicios políticos a la ministra Palencia, la elección del vicepresidente, ya viene el pedido de licencia del presidente Noboa para dedicarse a la campaña electoral, ya viene una serie de proyectos más que se han anunciado, el tema mismo de la vicepresidenta Verónica Abad, ¿verdad? O sea, hay desafíos muy importantes, pero le quiero preguntar solamente de lo que va a ocurrir mañana, ¿verdad? Con el tema de la elección del vicepresidente de la Asamblea. Ya hay definiciones, ya más o menos se sabe cuáles son las opciones preferenciales. Se ha dicho pues que este cargo lo debería de acoger por mérito político el Partido Social Cristiano. ¿Cuál es su postura, doctora? Mire, nosotros hemos reconocido en este momento en la Asamblea, en la semana anterior donde se dieron esas elecciones, que es un espacio que deja el Partido Social Cristiano. Respaldamos en su momento la posición de la presentación de una candidatura. No han obtenido los votos necesarios. Nosotros creo que hemos cumplido en ese respeto. Si es que no se logra consolidar una votación mayoritaria, también hemos dicho que sería importante pensar que desde la representación de las minorías podamos sugerir un nombre de una persona que ojalá no vaya a ser candidato en las siguientes elecciones para no seguir alterando el orden de la administración de la Asamblea Nacional, porque caso contrario, nuevamente le tocaría en enero también pedir licencia para que otra persona asume esa primera vicepresidencia. Y de esa manera, pues también generar otros espacios que los sectores minoritarios, insisto, también se merecen. Así que vamos a ver qué es lo que sucede mañana, si es que existe ya un acuerdo, un consenso generalizado para nombrar esta autoridad de la Asamblea y tratar de hacerlo de una manera que genere acuerdos, ¿no? Y no problemas. Yo creo que lo más importante es eso en este punto. Obviamente hay temas importantes que se vienen, como usted lo ha manifestado, el juicio a la ministra, el dejar el cargo del presidente para poder hacer su campaña. Y yo creo que siempre y cuando nadie interfiera ni quiera meterle la mano a procesos que tienen sus propias jurisdicciones. La Asamblea tiene que hacer esto, el Tribunal Contencioso Electoral tiene que hacer el otro. Nuestra función es legislar, fiscalizar, hacer control político, que no interfieran en esa posibilidad que hacemos. Estos procesos deberían llevarse de una manera natural, de una manera adecuada y no generándole un problema, no a las instituciones del Estado, sino desestabilización y falta de seguridad jurídica a los ecuatorianos. Eso no nos hace bien. Así que esperemos que esa sea la línea de conducta de quienes deben impulsar estos procesos. Y respecto al juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, ¿verdad? Y luego de lo sucedido en la Comisión de Fiscalización, ¿usted cree que el Pleno finalmente decida por enviar a la gaveta del archivo este juicio? Mire, yo no podría anticiparme a aquello. En algún momento creo y pude percibir y sentir en la Asamblea Nacional que probablemente existían los votos para esa censura. No sabría decirle si hoy existen o no. Debemos tener los elementos de juicio necesarios, debemos como asambleístas recibir la información de la fuente, la información originaria desde la comisión que ya tiene un informe y también, por supuesto, escuchar a quien está y debe comparecer al respecto. Eso es absolutamente trascendente e importante, poder conocer y no anticipar un criterio al respecto. Probablemente la señora ministra tenga mucho que decir y que sea válido. Probablemente los asambleístas interpelantes también tengan temas que aseverar, que adjuntar dentro del proceso y habrá que escuchar aquello para poder tomar una decisión. 8 de la mañana, 59 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos entrevistando a la doctora Lucía Pozo Naranjo, asambleísta de la provincia de Imbabura por el movimiento Avanza. Continúa esta entrevista con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Doctora Pozo, le escuché hace un momento de que usted ha puesto en los escritorios de los ministros
las sugerencias y los estudios que usted ha hecho en un proceso de fiscalización en el área de energía. ¿A dónde va eso? ¿A qué piensa usted hacer alguna interpelación al respecto? ¿Contra quién sería dirigido? ¿Quién es los que? Porque hemos visto en los últimos tiempos un desfile de ministros de energía, pero que no se compadecen de la realidad energética del país, ¿no? Ya creo que en este gobierno va la Robo, el encargado, ahora vino el señor Goncalves, ahora viene otra encargada y anteriormente pasó casi lo mismo en el gobierno del señor Lazo. ¿A quién se dirigiría usted para fiscalizar y tomar acciones al respecto? Mire, yo en el ánimo de buscar soluciones, lo que he logrado demostrar es que estamos regalando energía, una energía que no tenemos, y he solicitado, previo a pensar yo en el juicio político ni nada, porque entiendo que probablemente ahorita no queremos, no sería lo ideal enjuiciar a nadie, queremos que trabajen, que produzcan, que sean eficientes, eficaces, efectivos. Pero créame, que a veces no, parece que no nos dejan otra alternativa. Ya no sé cuánto tiempo yo he demostrado que estamos subsidiando una energía sin ninguna contraprestación adicional, por ejemplo, a estas grandes mineras, y parece que ha ido a dar toda ese requerimiento de información al tacho de la basura de los señores ministros, porque nadie toma una decisión. Se les ha demostrado, se les ha dicho, no solo yo, sino varios expertos en materia energética, que esa es una medida contraria a los intereses nacionales, pero absolutamente saboteadora de la realidad de los ecuatorianos, porque quienes pagamos eso somos todos nosotros, una energía que no tenemos o que compramos a costos altísimos para regalarlos a costos baratísimos. Entonces, mire, no sé cuál es el interés de fondo. ¿Qué nos dejan como legisladores después de demostrar esto? ¿Qué nos dejan después de pedir, después de explicar, después de decirles? El juicio político. Entonces, yo no he presentado todavía aquello. Mañana voy a tener una reunión con el equipo de asesores y de expertos con quienes yo me he reunido para trabajar el tema. Y si no nos dejan otra alternativa, mire, después la gente se enoja porque la asamblea enjuicia políticamente, pero esa es parte de nuestra tarea. Y ningún funcionario público debería ofenderse porque se le haga control político, porque se le fiscalice, porque eso es lo que hacemos los asambleístas. Solo dos cosas: legislamos y fiscalizamos. La ejecución de aquello ya le corresponde al gobierno nacional. Entonces, mire usted, le voy a poner otro ejemplo, querido Julio, para que vean que la intención no es, pues, vamos de una al juicio, ya enjuiciemos, bajémonos los ministros. No se trata de eso. En mi comisión de Participación Ciudadana y Control Social, hay un informe favorable para el enjuiciamiento al ministro Luque y al ministro Vega, que en ese momento era ministro de Obras Públicas, o sigue siendo, perdón, y ministro de Finanzas, por varias omisiones relacionadas con temas de Alausí, ¿sí? Entonces yo dije, vean, por favor, mi voto fue un voto abstentivo. Todos votaron a favor del juicio político, menos yo. Dije, hay que darles tiempo, démosles un tiempo perentorio, porque no presentaban una información que justifique, que descargue el tema. ¿Sabe cuándo han presentado la información? El día que ya se puso en el pleno, 2 meses y medio después. ¿Sabe qué? Me arrepentí de no haber dado el voto para el juicio político, porque esto ya no se trata de buena voluntad. Los ministros no están haciendo lo que tienen que hacer. Se saltan de esa representación de la Asamblea Nacional, que no es Lucía Pozo ni XXX, es lo que significa en esa representación nacional. Entonces, es complicado. Si es que la gente piensa que está por encima de la ley, aquí habrá una asamblea que tenga, les guste o no, que ejercer una función fiscalizadora. Asambleísta Pozo, pero no solamente es que piensan que están por encima de la ley. Yo quisiera que usted junto conmigo, porque yo he venido también batallando por esto hace muchísimos años, no de ahora. Yo tengo en la vida pública, yo fui legisladora ya por el 79 al 84 y ya en esa época peleaba, por ejemplo, por la explotación del gas del Golfo. Hágame el favor, en ese entonces se llamaba CEPE, hágame el favor. Y ya nos decían que iban a explotar el gas del Golfo, que viene desde la época de Otto Arosemena Gómez, cuando yo era un muchachito todavía. Piense usted, y no se explota el gas del Golfo como debe ser. Tenemos
en los pozos petroleros unas llamaradas enormes quemando gas cuando muy bien los podíamos utilizar. Esto hace tiempo que vienen anunciando, años atrás que vienen anunciando que ya van a contratar para que ese gas no se pierda y que lo podamos utilizar. Y no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Que sí que el reservorio de gas de Machala Power está mal construido y que no sé cuánto, y no pasa absolutamente nada. Y todo va dirigido a que los grandes importadores, esos señores que hacen grandes negocios, sigan haciendo esos negocios increíbles que ya Fernando Villavicencio lo denunció en forma pública, con documentos, con cifras. Y sin embargo, no pasa nada, mi querida Lucía. ¿Hasta cuándo podemos seguir aguantando los ecuatorianos que acaben con el país? Porque no es que están acabando con Lucía Pozo ni con Julio Ayala, están acabando con el país, por favor. Julio, comparto su indignación porque estando empapada como estoy del tema energético, créame que a mí me ha dado una indignación terrible ver que se anclan de algunas voces que pueden tener eco y que son caja de resonancia en las redes sociales para saludar y saltar de la alegría diciendo pues que van a hacer un nuevo muelle para poder importar el gas natural, imagínense, ¿no? Que ya deben tener señaladito con el dedo a quién le van a dar esos jugosísimos contratos cuando nosotros no hemos terminado de responder por el campo amistad. Cuando tenemos nuestra propia inversión energética, cuando usted habla del gas del Golfo, soluciones desde hace años, pero a nadie le interesa, un poquito como el cuento de la barcaza, ¿no? Que ya está viajando sin tener un contrato firmado, qué conveniente. Ahora todos felicitan que vamos a hacer un muelle para el gas natural cuando tenemos nuestra propia infraestructura que nos sale más barata, pero no, prefieren importar. ¿No? Esos importadores aquí no sabemos para quién están gobernando, o más bien muy pronto lo sabremos, porque el tema es que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra y han perdido hasta las formas, ya no las guardan, ni siquiera guardan las formas para quienes medianamente conocemos del tema entender que toda esta crisis parece que están buscando que beneficie directa o indirectamente a alguien. A Me la gran parece que cadena, a la gran cadena, le, mi querida amiga, a la gran cadena de importadores de gas, ¿no? De gas, de diésel, de combustible. Oiga, cómo por ejemplo, se descubre cómo se aprovechan de las gasolinas subsidiadas para hacer grandes negocios, abastecen hasta los propios barcos chinos que despredan nuestras costas con nuestra gasolina, con nuestro diésel, con nuestro gas. Y prácticamente no hace nada. Yo recuerdo, y no sé si usted recuerda, al señor Correa, por ejemplo, alguna vez apresaron en la provincia del Carchi, en una de esos pasos clandestinos, a una persona con 2 canecas de gasolina y lo apresaron. Y el señor Correa, pues, qué gran corazón que tiene, inmediatamente salió a pedir que se lo ponga en libertad porque por 10 galones de gasolina no podía estar esa persona presa. Pero lo que no dijo el señor Correa es que ese señor con esas 10 canecas pasaba 100 veces en el día y pasaba 1000 galones de gasolina. Eso no dijo el señor, porque es un riachuelo tan chiquito que se lo pasa como una tabla a cada rato tranquilamente. Esas cosas no se dicen. Vaya usted al canal de Hualtaco en Huaquillas, mi querida Lucía, para que vea realmente cómo pasa el gas, cómo pasa la gasolina, cómo pasa el diésel hacia el Perú y los policías, los militares aduaneros, el ejército mirando y nadie hace absolutamente nada porque todo ya está corrompido y billeteado. Mi querida Lucía, ¿cómo podemos hacer para que estas cosas terminen? Con decisión política, Julio, es que no hay otra alternativa. La gente no puede decir que esto no se sabe. Esto lo sabe usted, lo sé yo. Imagínese cómo no lo va a saber todo un gobierno que maneja toda una estructura de inteligencia, de comunicación. Por supuesto que lo saben. Aquí lo único que hace falta es que de verdad se tomen decisiones por el país. Y usted que ha sido un político lo sabe. Aquí hace falta que de verdad
se hagan las cosas que se tienen que hacer. El problema, insisto, es que tenemos un Estado que está de candidato y que en lo único que está pensando es en tomar decisiones populares que no le beneficien en esta estrepitosa caída de popularidad que tiene el presidente de la República. Eso le tiene angustiado, le tiene vetando la candidatura de Zantopig a través de terceros, le tiene, o sea, no saben qué hacer ante el evidente avance de un candidato, para mí, que en las encuestas está superando y mientras su imagen se está cayendo. Entonces toman medidas irresponsables, no atacan a los problemas estructurales, lo único que quieren es contentar con migajitas a la gente para tratar de no perder más popularidad. Eso es imposible, porque mientras usted tenga una comunidad que pierde 1000 empleos por hora de apagón y ahora han subido a 10 horas, 12 horas, 13 horas de apagones, eso es insostenible. Realmente los ecuatorianos estamos disgustados con el presidente y eso a él parece que también los saca de casillas, ¿no? Porque es candidato. Y hay un problema grave, el tema de la energía eléctrica, la inseguridad, el desempleo, que cada vez están peor. Creo que en lugar de asentar sobre una base de realidad los problemas que tenemos y tomar decisiones radicales que afecten a la estructura de esos problemas, lo que está haciendo nada más es más bien haciéndoles tomar decisiones cada vez más erráticas. Bueno, es que ellos son parte de esas estructuras, mi querida Lucía, son parte de esas estructuras que han venido gobernando y explotando este país en forma permanente y que van a irse en contra de esas estructuras. Cuando quieren meter la mano en alguna cosa, viene fulanito, menganito, el PAN, el yunta, mi llave, mi dúo, lo que sea, y le dicen no lo hagas, porque aquí acuérdate que en este negocio también está tu familia metida, que en este negocio estamos todos, que aquí está fulanito, que acá está el primo que es casado con la prima y todas esas cosas, y a la hora de la verdad no se toman decisiones. Vamos con Alcides, con más preguntas, Alcides. Sí, solamente para agradecer a la doctora Lucía Pozo Naranjo, asambleísta por la provincia de Imbabura del Movimiento Avanza, por haber estado con nosotros, doctora, que le vaya muy bien y continuamos dialogando en el transcurso de la semana con usted. Muchas gracias. Un saludo muy cordial para todos ustedes y gracias por la invitación. Gracias, Alcides. Correcto.